Efesios capítulo 3, si te das cuenta, Efesios tiene 6 capítulos, ya vamos casi a la mitad de Efesios. Efesios capítulo 3, versículo 1, por favor. Efesios capítulo 3, versículo 1 dice, por esta causa, ahora acuérdate, cuando la Biblia dice por esta causa te tienes que preguntar, o sea, por cuál causa. Y Pablo está diciendo por lo que vimos en el capítulo 1 y capítulo 2, por esta causa. Y realmente la causa es que está revelando lo que Dios ha hecho antes de la fundación del mundo. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Jesús murió en una cruz y nos redimió, es decir, tomó nuestros pecados y nuestras culpas, las llevó a un madero y las alejó de nosotros para nunca más recordarlas. Y el Espíritu Santo nos selló y el Espíritu Santo nos hace parte de una familia que la Biblia le llama la iglesia. Y vimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, Jesús es la cabeza, Jesús es el centro. No puedes separar la iglesia de Jesús, no puedes separar Jesús de la iglesia. Y no solamente eso, sino vimos en el capítulo 2 que nosotros como iglesia, los creyentes nacidos de nuevo, somos el templo de Dios en esta tierra. Somos como ladrillos que entre todos estamos formando el templo de Dios y somos morada del Espíritu Santo. No solamente eso, sino que de dos pueblos hizo una nueva criatura, un nuevo hombre. Ya no son judíos, ya no son gentiles. Ahora los que siguen a Jesús y tienen al Mesías son cristianos. Y eso es muy importante entender. Y en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice que por gracia somos salvos. No hay otra manera de salvación. Esto es muy importante. No hay otra forma. Hay un solo camino, hay una sola verdad, hay un solo Mesías. Vimos que hay un solo Espíritu, que hay un solo Padre, que hay un solo Salvador, que es Jesucristo. Y por gracia somos salvos por medio de la fe. Ese es el medio que Dios diseñó, por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es don de Dios, es un regalo. No lo puedes comprar, no lo puedes adquirir, no puedes trabajar para recibirlo, sino simplemente entiendes lo que Jesús hizo y es un don de Dios, y lo único que haces es recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. No es por obras, para que nadie se gloríe, nadie saque el pecho. No hay orgullo espiritual en eso. Y entonces Pablo en versículo dice, por esta causa. Y me encanta, por todas estas causas, yo Pablo, y ya vimos entonces quién escribe esta epístola a los Efesios, es Pablo, y dice prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. La causa, Pablo cuando escribe esta epístola está en la cárcel. Y tenemos que hacer un alto y pensar en eso. Pablo está diciendo que ya tenemos toda la bendición espiritual en Cristo Jesús y que con Cristo ya estamos sentados en lugares espirituales. Ahora piensa en esto. Cuando Pablo está escribiendo esta carta, él no está sentado sino en una cárcel. Y Pablo, estando en la cárcel, prisionero de Roma, está diciendo, yo, Pablo, junto con ustedes cristianos en Éfeso, siendo parte de la iglesia, tenemos toda bendición espiritual y estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Cuando Pablo está sentado en Roma, está diciendo, yo no estoy sentado aquí como prisionero de Roma, yo no estoy sentado en una prisión, yo estoy sentado con Cristo en lugares celestiales. Ahora eso es muy difícil de decir. Tendrías que tener un entendimiento bíblico de qué es lo que Jesús hizo y quiénes somos nosotros en Cristo y cuál es nuestra posición espiritual. Entonces, piensa en esto en un momento. ¿Tú dónde estás sentado en esta etapa de tu vida? Puede ser que estés sentado en un trabajo que dices, no sé qué hago aquí. Con estos compañeros de trabajo, con este jefe, deja eso, con este sueldo. Y tienes que saber que tú estás sentado sí en ese trabajo, pero realmente estás sentado con Cristo en lugares espirituales. O puede ser que estés pasando una etapa difícil en tu matrimonio y dices, Talí, entre semana no tienes idea, mi marido, ¿sabe con quién me siento? Y el entendimiento de Pablo es que en tu matrimonio realmente estás sentado con Cristo en lugares espirituales. No hay un lugar más alto donde puedes estar, no hay un lugar más bendecido donde puedas estar. O puede ser que estés en una situación de una enfermedad
Y tienes que saber que aunque estés sentado en el consultorio médico y están al lado de ti puros enfermos, o estés sentado un día entre semana o 2 días entre semana tomando quimioterapia, o estés sentado en un hospital, tienes que saber que tu posición en Cristo es que estás sentado en ese lugar, pero estás sentado en lugares espirituales con Cristo Jesús. Y no hay un lugar más alto y no hay un lugar de mayor bendición que esa. Realmente Pablo dice, no soy prisionero de Roma, soy prisionero de Jesús. Y si te das cuenta, puedes de pronto leer este texto y hasta escuchar las cadenas de Pablo, todo el tiempo estando con 4 soldados romanos a su alrededor. Y dice Pablo, yo no estoy con estas cadenas atados a una prisión, yo no estoy con estas cadenas atado a 4 soldados romanos, estas cadenas estoy atado a Jesucristo por mi unión con Él. Y estoy sentado no en una prisión, estoy sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús. Puede ser que estés en medio de un juicio legal. Y tienes que saber que en medio de eso, cuando estás con los abogados y el ministerio público y todos presentando pruebas y posiblemente poniendo falso testimonio y soborno abajo de la mesa y todo se ve negro y todo se ve en contra de ti, tienes que saber que en ese momento estás sentado no en ese juicio, sino estás sentado con Jesús en lugares celestiales. Y de pronto lo que Pablo está viendo es, sí, mi realidad es esta, pero mi realidad no es mi circunstancia, mi realidad es mi posición en Cristo. Puede ser que estés sentado en medio de deudas y tienes que saber que estar sentado en medio de deudas es difícil. Posiblemente tomaste decisiones no sabias, no administraste bien tus recursos, gastaste más de lo que tenías que gastar, gastaste más de lo que te ingresaba, y tienes que saber que en medio de deudas, si estás en Jesús, no estás sentado en deudas, sino estás sentado con Cristo en lugares espirituales. Y eso para Pablo simplemente cambiaba todo. Y mira, soy prisionero de Cristo Jesús. Y dice, por vosotros los gentiles. Él dice, estoy aquí por ustedes, iglesia. Ahora, ¿por qué estaba? Por el mensaje que vimos en capítulo 1 y capítulo 2, que no es por obras, no es por cumplir la ley, no es por seguir ritos, no es por seguir sacramentos, sino es totalmente por gracia. Y Pablo está dispuesto a ir a la cárcel por ese mensaje. Pablo está dispuesto por el mensaje de no es por obras, es por gracia, poner su vida en la raya. Pero sabe que realmente su posición es estar en Cristo y él está unido con Jesús. Y no son con cadenas reales, y no son con cadenas de amor. Y esa es la unión que tú y yo tenemos con Jesús. Entonces no importa cuál sea la posición que estés pasando en tu casa, posiblemente estés sentado en medio de una etapa en tu vida que estés de desempleado y tienes que saber que en medio de eso estás sentado con Jesús en lugares espirituales. Ahora, si lees el libro de Hechos, ves a Pablo yendo de ciudad en ciudad, de ciudad en ciudad, de ciudad en ciudad, y de pronto posiblemente Dios dice, ¿sabes qué? Tengo que sentar tantito a Pablo, que esté tantito desempleado desde su trabajo misionero para que pueda escribir Efesios, para que en el año 2018 Semilla Veracruz estudie eso. Y no importa la circunstancia en que estén las personas en particular, que puedan saber que en esa circunstancia y en esa situación realmente su posición es estar sentados y no hay un lugar más alto en donde puedan estar. Y de pronto Pablo, en vez de ver su situación como un problema, está sentado con Jesús en lugares celestiales. Y piensa en esto, Pablo entonces tiene 4 soldados romanos, 24 horas, cambiándose en turnos de 4 a 6 horas, y realmente Pablo dice, yo no estoy atado a ellos, ellos están atados a mí. O sea, ¿te imaginas Pablo así orando? Señor, dame oportunidad para compartirles a los gentiles, y de pronto tiene 4 soldados romanos, 24 horas, que los soldados no se pueden ir. Y de pronto Dios te pone en situaciones, en hospitales, en consultorios, con abogados, donde la gente está ahí y no se puede ir de ti, y de pronto te tiene que escuchar hablar de tu Salvador y de cuál es tu posición espiritual.
Ahora vemos que Pablo más adelante está orando y dice, por esta causa yo doblo mis rodillas. O sea, imagínate a Pablo en esa prisión. Esa prisión Pablo la vuelve una iglesia. Y de pronto está compartiendo de la posición que él tiene espiritual. Y no solamente eso, sino imagínate, tiene estos 4 soldados y dice, oigan, ¿pueden guardar tantito silencio? Es que voy a orar. Y de pronto Pablo hincándose y Pablo orando, y yo no creo que Pablo esté orando en hebreo, yo creo que está hablando en griego, orando en griego para que los demás soldados le escuchen. Y estos soldados escuchando cómo Pablo ora por otros, cómo Pablo ora por ellos, y dando un tremendo testimonio. Y versículo 1, Pablo es prisionero de Cristo Jesús. Entonces no importa la circunstancia en la que estés, y posiblemente hoy te sientas prisionero de eso. Prisionero de una medicina, prisionero de un doctor, prisionero de una silla de ruedas, prisionero de ir al hospital cada semana, prisionero de un juicio legal, prisionero de amigos o personas en el trabajo, prisionero de un jefe. Tienes que saber que realmente tú, en la posición en la que estás, eres prisionero de Jesucristo. Pero ¿sabes por qué? Porque tú dijiste, Señor, me rindo, soy tuyo. Haz conmigo lo que quieras. Y entonces de pronto cuando nos vemos en circunstancias, estás quejándote y Dios nada más está, pues no que hiciera contigo lo que quería. Y tienes que saber que en la posición en la que estás, si estás en Cristo, Dios está haciendo contigo lo que Él quiera. No importa cuál es la posición que estés o por más mal que se vea tu situación. Y Pablo dice, yo soy prisionero por ustedes los gentiles, no soy prisionero de Roma. No estoy sentado en una prisión, estoy sentado en lugares celestiales con Cristo. Prefiero predicar este mensaje de gracia que ser libre. Prefiero estar en la cárcel que dejar de predicar que es por gracia y es por medio de la fe. Y que un gentil no se tenía que hacer en judío y entonces así creer en el Mesías y ser salvo, sino que tenían la misma oportunidad y el mismo camino y la misma posición. Gentil o judío era el mismo mensaje, se tenía que escuchar, se tenía que creer y entonces podía ser salvo. Un gentil no se tiene que convertir en un judío, seguir rituales, seguir sacramentos, seguir sacrificios, seguir ritos, seguir días de fiesta para poder recibir al Mesías y ser salvo. Y ese era el mensaje de Pablo, era un mensaje de salvación completamente por gracia y no por obras. Y dice, yo estoy prisionero de ustedes, prisionero de Cristo por ustedes los gentiles, no para que se avergüencen de mis circunstancias. ¿Sabes qué? No importa cuál sea la circunstancia en la que estés, no te avergüences de tu circunstancia. No te avergüences de la circunstancia, ve cómo Dios quiere obrar en esa circunstancia. Y Pablo está diciendo, yo estoy aquí en la cárcel y no me avergüenzo porque estoy aquí por el mensaje de salvación, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, primero para los gentiles, primero para los judíos, pero también para los gentiles. El mismo mensaje para ambos. Versículo 2. Si es que habéis oído de la administración, la palabra ahí administración es estrategia. Dios tenía una estrategia para salvar judíos y gentiles. Dios tenía una estrategia. Y Pablo había sido administrador, llamado para administrar esta estrategia. Y Pablo le está diciendo, ustedes han oído de esto, o sea, saben de esto. Si es que habéis oído de la administración, de la estrategia, de la gracia de Dios que me ha sido dada para con vosotros, para con los gentiles. Dios lo que hace con Pablo es lo llama, lo salva y le da una bolsa que es la estrategia para salvar a los gentiles, y esa bolsa se llama gracia. Y Pablo lo que va haciendo es, con este mensaje de gracia, va repartiendo entre las naciones gentiles, entre personas que están lejos de Dios, que no tienen las promesas de Dios, que no tienen la ciudadanía de Dios. Y el mensaje del evangelio es eso. Pablo está diciendo, esta es la estrategia de Dios para salvación. Lo único que tienes que hacer es creer y aceptar. Creer y aceptar. Y Pablo está haciendo eso por todos lados y dice, ustedes han escuchado eso, Dios me dio esta estrategia. Y ¿sabes qué? Solamente hay una estrategia para salvación y es la de Dios. Cuidado con estrategias que otras personas te pueden ofrecer para ser salvo. La única estrategia es Dios mismo. Es su plan, es su estrategia que le fue dada a Pablo, es la gracia de Dios para con los gentiles. Versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio
Mira que fue por revelación y no fue porque Pablo se pusiera a estudiar mucho. O sea, simplemente Dios le tuvo que revelar porque dice que era un misterio. Ahora, un misterio en la Biblia es algo que antes era oculto y que ahora ya fue revelado y que nadie podía saber si no Dios lo revela a sí mismo. Y el mensaje de salvación y el evangelio era un misterio antes oculto que Dios revela, que de dos naciones, gentiles y judías, iba a ser un solo cuerpo, y ese cuerpo se llama la iglesia. Y Pablo está diciendo que él, eso fue revelado por Dios a él y le fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, que es lo que vimos en el capítulo 1 y 2, que es una nueva creación, que es un nuevo hombre, que es la iglesia. Y te das cuenta, ese misterio está escrito, versículo 4, y leyendo, ¿te das cuenta lo importante que es leer tu Biblia? Porque en la Biblia están todos los misterios de Dios que antes no habían sido revelados, pero ahora están revelados. Y Pablo dice, y leyendo lo cual podéis entender. Entonces Pablo está diciendo, si tú lees, los misterios de Dios son muy claros, no son difíciles de entender. Y ustedes leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en este misterio de Cristo. Versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Ahora mira lo que Pablo está haciendo. Pablo está diciendo, hay un misterio que a mí me fue revelado, que a ningún hombre se le ha revelado. Y de pronto estás, a ver, pues ya dínolos. O sea, ¿qué misterio, Pablo? ¿De qué estás hablando? Y de pronto Pablo lo que está haciendo es ¿quieren escuchar ese misterio? Y está diciendo eso a la iglesia, ¿quieren escuchar ese misterio? Que por revelación me fue dada, no fue por tener un IQ muy alto, simplemente Dios dijo, Pablo, este es el misterio, ten, y ponlo en tu bolsa y llévalo y repártelo entre las naciones. ¿Quieres saber cuál es el misterio? Versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Entonces tú podías leer todo el Antiguo Testamento y no saber este misterio. No había manera que nadie supiera este misterio que Dios en el Nuevo Testamento revela, que Pablo está revelando a los efesios y que hoy Dios nos está revelando ese misterio que no podías saber y no podías entender. Por más inteligente, culto que fueras, era un misterio guardado por Dios para este tiempo. Un misterio. Nunca te han dicho un viernes, oye, tengo algo que decirte y es muy importante, pero te lo digo el lunes. Y Pablo lo que está haciendo aquí es, tengo un misterio que no es mío, fue revelado por Dios para mí, no para mí, sino para dárselo a ustedes, les digo el lunes. Y lo bueno es que Pablo dice, está escrito y lo pueden leer. Y no es difícil de entender. La mente de Dios no es difícil de entender. Porque lo que Él quiere que entiendas de Él está ya revelado y plasmado. Y por eso Pablo dice, está escrito y lo pueden leer. Dios no dejó a la imaginación del hombre inventar quién es Dios. Dios nos dice en su palabra quién es Él. Y por eso tan importante estar afianzados en su palabra y no en lo que alguien dice o alguien inventa o alguien dice que tuvo una revelación. La revelación está cerrada, el canon está cerrada. La revelación de Dios es desde Génesis hasta Apocalipsis, no hay una nueva revelación. Y si alguien viene con un mensaje diferente o nuevo y no está en la palabra, no es un mensaje de Dios. Y eso es muy importante entender. No es un mensaje de Dios. Todo ya está escrito, todo está revelado, todo ya está muy claro. Y que ahora es revelado a sus santos apóstoles y los profetas por el Espíritu. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Versículo 6, aquí viene el misterio. Versículo 6, este es el misterio. Y si Pablo estaría aquí, le dirías, ya dinos, o sea, no es mala onda.
O sea, ya no la hagas tanto de jamón y dinos cuál es el misterio. Versículo 6, que los gentiles, tú y yo, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. El cuerpo ya entendimos que es la iglesia, y copartícipes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el misterio de Dios que antes no había sido revelado y ahora es revelado en las Escrituras por medio de Dios a través de los apóstoles y por Pablo a los efesios y a ti y a mí, que antes los que estábamos lejos y no nos podíamos acercar, ahora nos podemos acercar por medio del Evangelio, por medio de Jesucristo. No nos podemos acercar por medio de ningún otro medio, sino solamente por medio del Evangelio. Cuando alguien diga que alguien puede ser salvo por otro medio, es mentira, aunque diga Dios me lo reveló. Y ahorita ya van 2 personas la semana pasada que me preguntaron de una película que está en Netflix que se llama Come Sunday, o sea, ven el domingo. Y es la película de un pastor, no la he visto, simplemente me metí a investigar y leí cosas sobre esta película. Pero es sobre un pastor de una iglesia, de una mega iglesia, que está predicando la palabra, está predicando la Biblia, gente se está convirtiendo, gente es salva, es una iglesia carismática, pentecostal, y de pronto el pastor llega a la iglesia y dice, Dios me dijo, Dios me dio un mensaje, Dios me reveló algo nuevo. Y cuando alguien dice eso, yo nada más, o sea, es una alarma así, tit, tit, o sea, ¿te acuerdas eso? Mucho ojo. O sea, hay gente que puede abusar espiritualmente al decir ese tipo de cosas y tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tener discernimiento. Y una de las cosas que él le dice a la iglesia es que Dios le dijo que todos eran salvos y que no tenían que creer en Jesucristo. O sea, que no importa si nunca hubieran escuchado el mensaje y nunca hubieran creído, Jesús había muerto en la cruz por todos y que por esa muerte todos eran salvos. ¿Sabes que para decir eso tendrías que hacer pedazos tu Biblia, agarrar un plumón negro y de esos de aceite y tachar cientos de versículos en la Biblia? Hay otro pastor o ex pastor, ahora ya no es pastor, ahora es un gurú espiritual, se llama Rod Bell, que dice que al final el amor gana y que no importa si hayas creído o no, al final el amor gana y todos somos salvos y no existe el infierno. ¿Sabes que para eso tendrías que agarrar un plumón negro y hacer pedazos tu Biblia? Y otra cosa, entonces preguntarle a ese tipo de personas, entonces ¿para qué fue Jesús a la cruz? Lo que están haciendo es simplemente van a la cruz. ¿Para qué Jesús sufrió? ¿Para qué derramó su sangre? Y sabes que si quitas la sangre de Jesús derramada y su sacrificio, entonces nuestra fe es completamente vana. Seguimos en nuestros pecados, seguimos muertos espiritualmente, no nos podemos acercar a Dios, no somos ciudadanos del cielo. Y Pablo está diciendo que el único medio es el Evangelio. El medio para un gentil de ser cristiano no era ese gentil convertirse en judío y de ahí recibir al Mesías judío y entonces volverse cristiano. El medio era por gracia, por medio de la fe. No hay otro medio. Cualquier persona que te llegue a decir algo diferente es un falso maestro, es un falso profeta. El único medio es Jesucristo y esa es la revelación de Dios. Es por medio de Jesucristo, versículo 7, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Si Pablo hacía tantas cosas como apóstol y como misionero, no era por su poder, era por el poder de Dios. Si tú y yo hacemos cosas por Dios, no es por nuestro propio poder, no es por nuestra fuerza de voluntad, sino simplemente es porque Dios está obrando en nosotros y Dios vive en nosotros. Y Pablo sabe que él fue hecho ministro por el don de la gracia. Los ministerios son dones de Dios. Los ministerios y servir en la iglesia nadie se los puede ganar, simplemente es entender, es un don de Dios, es por la gracia de Dios, me fue dada, no me lo gané, no soy yo, sino es Dios en mí. Según la operación, la palabra operación es energía de su poder.
Y por eso cuando haces algo para Dios o Dios te usa en algo, nuestra respuesta tiene que ser, no, no soy yo, es Dios. No soy yo, es Dios. Y Pablo le quedaba muy claro eso, no, no soy yo, es la gracia de Dios en mí. Versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Eso lo tienes que subrayar en tu Biblia y tiene que ser, tiene que ser tu lema. Soy menos, y me encanta porque Pablo hubiera podido decir, soy menos que todos los santos. Y dice, no, soy menos que el más pequeño de todos los santos. O sea, soy de todos los santos, de toda la iglesia. Si se formaran en una fila, yo estaría hasta el final de la fila. Pablo. Ahora, en la progresión de la apreciación de quién es Pablo en su propia vida, Pablo al principio de su ministerio, en 1 Corintios, lo puedes anotar, 1 Corintios capítulo 15, versículo 9, dice, yo soy el menor de los apóstoles. O sea, si se forman los apóstoles, yo soy el último en la cola. Pero después Dios se sigue revelando a Pablo y después en Efesios capítulo 3, versículo 8, no, ya no soy el menor de los apóstoles, ahora soy el menor del más pequeño de los santos. O sea, en la cola yo soy el más lejos de los santos. Pero en la revelación de Pablo, de Dios en él y su apreciación de él, al final de su vida, Pablo en 1 Timoteo capítulo 1 dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a este mundo para salvar a los pecadores, del cual yo soy el número 1. Entonces, chécate esto. Al principio, cuando Pablo se convierte, dice, yo de los apóstoles soy el último, el más pequeño. Cuando sigue caminando con Jesús y se da cuenta quién es Pablo y quién es Jesús, dice, no, yo soy el menos o el más pequeño de los menores de la iglesia. Y al final de su vida Pablo dice, no, yo soy el más grande de los pecadores. ¿En qué etapa de tu vida estás tú? O sea, yo estoy en el ministerio y estoy sirviendo. Y o sea, yo no soy el líder en el ministerio, pero estoy en el ministerio. Me formo al final, pero estoy. O posiblemente estés en esa etapa. Yo sé quién soy yo, sé quién es mi Salvador, sé quién es la iglesia. Y no, yo me formaría hasta el final de la iglesia. O sea, pero al final Pablo dice, yo soy el número 1 de los pecadores. Y piensa en esto, Pablo si hubiera tenido una entrevista en Semilla, Veracruz para ser pastor, imagínate. Pablo, bueno, ¿qué nos puedes decir de tu experiencia espiritual? O sea, Pablo su currículum diría, no, pues mira, yo antes, en mi último trabajo, yo era blasfemo. No solamente era blasfemo, sino perseguidor de la iglesia. Y así, ¿no? Anotando todos en la iglesia. No, pues este sí sería buen pastor. Pero para hacer barbacoa de las ovejas. Y asesino. Su currículum diría, soy asesino. O sea, yo estaba cuando estaban apedreando a Esteban y las ropas de Esteban las pusieron en mis pies y yo dije, que muera. Yo participé en eso. Pero Pablo sabe, si yo estoy aquí y Dios me ha dado esta revelación, no es por mí. Si yo estoy aquí y tengo este mensaje de salvación y del evangelio y Dios me salvó, no es por mí, sino por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y Pablo dice, esto no es mío, esto no es de mí, sino es un don de Dios. Cuando conoces quién es Dios y reconoces quién eres tú, te das cuenta, 100% soy salvo porque es don de Dios. No por nada que yo haya hecho, no es por nada que yo haya dicho, simplemente es completamente don de Dios. A mí que soy el menos, versículo 8, a mí que soy el menos, que el más pequeño. Y me encanta porque algunos comentaristas dicen que Pablo era chaparrito.
y calvo. Y que su apariencia física no era fuerte, sino que era débil su apariencia física. Pero mira cómo Dios toma a alguien chaparrito, calvo, apariencia física débil, para proclamar un mensaje tan grandioso. Tan grandioso. Dios es así. Dios toma lo que no es para avergonzar lo que es o los que se creen que son algo. Y dice: a mí, que soy el menos, que el más pequeño de todos los santos, yo soy el más chaparrito de todos. Por eso, si eres chaparrito, no te agüites. El más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. Gracia empezando para Él, pero gracia también para repartir. Y tienes que saber que si Dios te ha dado la gracia del Evangelio, por supuesto es para ti, para que la vivas, pero no nada más es para ti, sino para repartir. ¿Cómo callar este mensaje tan increíble? Esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables es que no se puede comprender por completo la riqueza de Jesús. Y Pablo sabe. O sea, yo estaba tan en el rollo y estaba tan perdido, estaba tan mal, que yo necesitaba la riqueza de Jesús, que no se puede entender. Que conforme vas caminando y piensas que ya sabes cosas, de pronto te das cuenta no sé nada, y hay mucho más riqueza en Él. La riqueza que hay en Jesús es inescrutable. Toda la riqueza que ofrece este mundo, comparado con la riqueza que ofrece Jesús, es pálida. Tienes que ver más a Jesús para que no te apantalle tanto este mundo. Tienes que enamorarte más de Jesús para que este mundo no te seduzca y no te venda ideas que realmente no son. Entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos, de dar luz a todos cuál es la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Esta palabra dispensación no sé si te suena a dispensador, y cuando vas a tomar y compras, a mí me encanta eso, que vas y compras un refresco y no te dan una lata, sino te dan un vasote, y puedes ir a servirte al dispensador. Y si tienes mucha sed y te gusta mucho el refresco, ahí vas y estás como niño chiquito así, vaso vacío, dispensador, y puedes ir, y si te gustan lo puedes llenar de hielos, y si tienes mucha sed, vas, le echas muchísimos hielos, lo pones en el dispensador y estás así, o sea, que se llene bien lleno. Y eso es la riqueza de Jesús. Es inescrutable, nunca se termina. Puedes agarrar tu vaso e ir y servirte una y otra vez. ¿Cuánta gracia necesitas para tu vida? ¿Cuánta gracia necesitas para tu circunstancia en la que estás? ¿Cuánta misericordia? Dios dice: ven, sírvete. ¿Cuánto más quieres? ¿Cuánto más necesitas? No nada más para ti. ¿No te encanta cuando vas y te dan esos vasos y dices: no, pues no hay que pedir dos, nada más uno, alcanza para los dos? O sea, vamos, nos servimos mucho. Nada más 2 popotes, por favor, y ahí estás con tus 2 popotes. Y ya, o sea, hasta que terminas empanzonado. Eso es el Evangelio. Que Dios puso a nuestra disposición como iglesia todas las riquezas en Cristo. Entonces, ¿por qué tu vaso está vacío a veces? Simplemente acércate. Versículo 10. Ahora, ¿para qué Dios nos da todas esas riquezas? ¿Para qué Dios nos da esa dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, quien creó todas las cosas? ¿Para qué nos da todo eso? Versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios es multiforme. Esta palabra multiforme es que es de diferentes formas, de diferentes colores, de diferentes tonos, de diferentes texturas. Es la multiforme gracia de Dios, la multiforme sabiduría de Dios.
Así se ve la sabiduría de Dios, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Piensa en eso un momento. Dios quiere conocer su sabiduría a este mundo. Y la sabiduría de Dios es multiforme. Y ya vimos que en Cristo no hay diferencia en la iglesia, no importa de qué contexto social vengas, no importa de qué contexto religioso vengas, no importa si eres gentil o eres judío, el medio es el mismo, es la fe en Jesucristo, el Evangelio, no es por obras, es por gracia, es solamente un paso, es escuchar el Evangelio y creer en el Evangelio. Entonces la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza y que es el templo de Dios en esta tierra, todos somos ladrillos, hay mucha diversidad, razas, tradiciones, cultura, lenguaje, estatura, color, pelo, poco, mucho, panza. Diversidad en la iglesia para mostrar la diversidad de Dios, la multiforme sabiduría. Y si te das cuenta, la iglesia es multiforme. Diferentes texturas, diferentes colores, diferentes tonos. Cuando están cantando no todos tienen el tono de voz, ¿sabían? El mismo tono de voz. Unos así dices, no, pues canta más bajito. O sea, mejor en la regadera. Y otros dices, oye, qué bonito, qué tono tan suave. Y de pronto, no, este tiene un tono de tenor que hasta hace callar a toda la congregación. Y así, diferentes tonos, diferentes texturas, diferentes colores, diferentes contextos. La iglesia es una representación de la sabiduría de Dios que es multiforme. Y Dios quiere dar a conocer su sabiduría que es multiforme a través de la iglesia. Chécate esto, a través de ti. Entonces dices, Talí, es que yo ya no sé cuál es el propósito de mi vida. Y dices, aquí está. Mira cómo Pablo está diciendo, yo estoy aquí en la cárcel y de pronto ya nos está llevando a lugares celestiales, a cosas, a revelaciones espirituales. Y la iglesia muestra la multiforme sabiduría de Dios en nuestras vidas, en lo que hacemos. No solamente en la iglesia los domingos o entre semana o en un discipulado o en una clase. No es lo mismo tomar clase con alguien que está discipulando en el salón 1 que en el salón 2. Es la multiforme sabiduría de Dios. Uno tiene unos ejemplos, uno usa, yo por ejemplo hoy usé el pizarrón y pinté un mono que no parecía un hombre, parecía un chango. Así, o sea, y Dios usa la multiforme y la diversidad de la iglesia para dar a conocer su sabiduría que es multiforme. O sea, piensa en eso. Dios por medio de la iglesia muestra su multiforme sabiduría en la música de la iglesia, en la composición de canciones, en tu trabajo, en la creatividad, en los diseños, en editar, en la tecnología. No es lo mismo la aplicación que tiene una iglesia que en otra, y Dios muestra su multiforme sabiduría en una aplicación de celular donde se está proclamando el Evangelio. Dios te quiere usar para mostrar su multiforme sabiduría en el mundo en el que tú estás, sin importar la circunstancia. En oraciones. ¿Nunca has escuchado a alguien orar y dices, oye, qué hermosa oración? Dices, yo quisiera orar así. Ok, Dios en la iglesia, en medio de oraciones, está mostrando su multiforme sabiduría. En discipulados. En el café, cuando preparamos los domingos, ahí está la multiforme sabiduría de Dios. En tu trabajo. En leer libros, en escribir libros. En arte. En fotografía, en ministerios de misericordia, en grupos pequeños, en servir a otros, en apologética, en evangelismo, en obras teatrales. Entonces piensa eso. La iglesia es la vitrina de la sabiduría de Dios para el mundo.
Y tú como iglesia de manera particular, en tu mundo entre semana, eres parte de la exhibición de la sabiduría de Dios para el mundo. Y de pronto que la gente vea cómo amas a Dios, cómo se ve las formas, los colores, las texturas del amor de Dios en tu vida y que puedas reflejar eso a los demás. Eso es la iglesia. Por eso la iglesia no es una persona o un grupo de personas, sino somos todos nosotros participando en la exhibición de Dios para el mundo. Por eso Jesús dice, ustedes son la luz. Estamos exhibiendo la sabiduría de Dios que es multiforme en todo lo que hacemos, en tu trabajo, en tus consultas como doctor entre semana, en tu empresa, en tus logotipos, en tu manera de vender, en tu manera de cobrar, en tu manera de comportarte con tus compañeros de trabajo, mujer, en la manera que atiendes a tus hijos en la casa, en la manera que atiendes invitados, en la manera que te llevas con los vecinos. Estás mostrando la multiforme sabiduría de Dios al mundo. Ahora, nos podríamos quedar ahí, pero Pablo nos lleva mucho más alto que eso, a lugares celestiales. Entonces mira lo que dice versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. No solamente al mundo, sino a los principados y potestades en los lugares celestiales. La iglesia no solamente es una vitrina de la multiforme sabiduría de Dios al mundo y a los que te rodean, sino a principados y potestades en los lugares celestiales. Esto ya dices, no, ya es demasiado, ¿qué onda? Ya es demasiado. Principados y potestades está hablando de ángeles, de seres angelicales. En los lugares celestiales, al mundo que no vemos, al mundo que no se ve, Pablo está diciendo, ustedes como iglesia muestran la multiforme sabiduría de Dios al mundo que no se ve. Quiere decir que mientras estamos aquí, cantamos y estamos mostrando la multiforme sabiduría de Dios en nuestros tonos musicales, en nuestras composiciones, en los diseños, en cómo servimos, en cómo preparamos el café, en cómo hacemos proyecciones, en cómo están grabando el video para la televisión, en cómo estamos haciendo la aplicación, la página de internet, en cómo las maestras están buscando ser creativas para dar su clase, en los diseños que están en los cuadros, en los salones con los versículos bíblicos y el arca de Noé pegada, la arquitectura del lugar, las pinturas, el diseño. Hay ángeles que están así. ¿Qué onda con estos? Y estamos todos juntos mostrando la multiforme sabiduría de Dios, siendo una multiforme iglesia de diferentes culturas, contextos, sabores, tonos. Ángeles obedientes a Dios y siervos de Dios y ángeles caídos. Entonces, cuando nadie te está viendo, tienes que saber que no solamente Dios te está viendo, sino que estás siendo ejemplo a los ángeles de la sabiduría, multiforme sabiduría de Dios. Estás enseñándoles cómo se ve un hombre redimido, un hombre nuevo, un hombre que entiende que es parte de la iglesia, que es un cuerpo y que es un cuerpo que está vivo. Dios te quiere usar en donde estés, no solamente para mostrar la sabiduría de Dios que es multiforme al mundo, sino a principados y potestades en lugares celestiales. Piensa en esto. Tu vida va más allá de tu vida misma. Tu vida no solamente es una exhibición para el mundo, sino es una exhibición en lugares celestiales. Una nube de testigos está viendo cómo vives. Una nube de testigos está viendo cómo lees tu Biblia todos los días y dices, Señor, ¿qué me quieres enseñar para mi vida, en medio de lo que estoy pasando, en esta prisión que me tienes? ¿Cómo puedo usar tu sabiduría para que se vea multiforme a los que están viendo? Y Pablo está en una prisión. Y Pablo está escribiendo esta carta a los Efesios y escribe Colosenses. Y está orando. Y los soldados están escuchando y viendo en esa prisión la multiforme, diferentes formas, diferentes tonos, diferentes texturas de la sabiduría de Dios en un hombre. Y Dios quiere hacer eso contigo.
Y de pronto dices, ay, Talí, o sea, yo pensé que, o sea, no servía de nada en este mundo. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que Dios ha depositado en tus manos? Va más allá de este mundo, de esta circunstancia, de esta situación. El alcance de la iglesia, entonces te das cuenta, el alcance de la iglesia no es local. O sea, y oramos, Señor, queremos alcanzar más gente localmente. El alcance de nuestra iglesia no solamente es local, con la multiforme sabiduría que Dios nos da para hacer cosas, para hacer un sermón, para dar ejemplos, para tus maestros tratar de que comprendas el evangelio de mejor manera, para hacer el puente Navegantes 3. La iglesia no solamente su alcance y su impacto es local, su alcance es celestial. Piensa en eso. El alcance de la iglesia es celestial. ¿Te das cuenta lo que es la iglesia? Y potestades en los lugares celestiales, versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. El propósito eterno es la gloria de Dios. Todo lo que hacemos y cómo aplicamos la multiforme sabiduría de Dios es para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, diseños, canciones, libros, discipulados, sermones, hermenéutica, café, evangelismo, teatro, conciertos. Pero no solamente eso, sino todo lo que haces entre semana, en tu trabajo es para la gloria de Dios. En tu casa, con tus hijos, cuando estás instruyéndolos, educándolos, cuando tú estás hablándole a tus hijos del Señor, hay ángeles viendo. ¿Cómo es eso de ser papá? ¿Cómo es eso de ser hijo? ¿Cómo es eso de ser perdonado? ¿Cómo es eso de llorar? Y estás enseñándole al mundo, y no solamente al mundo, sino a lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos ya eso, tenemos seguridad. Tienes la seguridad de la salvación en Jesús. Es lo increíble mira, si fuera por obras no tendría seguridad de la salvación. O sea, porque sabes, si fuera por obras seguro, así ya sacaba 9.9, pero no 10. Y sabes que sin 10 no puedes pasar. No es por obras. Entonces tenemos la seguridad de la salvación porque la redención fue completa en Jesucristo. Y entonces tenemos seguridad de la salvación. No solamente tenemos seguridad de la salvación, sino tenemos seguridad de la provisión de Dios en nuestras vidas. Y si Dios nos salvó, Dios no nos va a abandonar. Estaba leyendo esta semana algo de Martín Lutero. Me encanta Martín Lutero. Es todo un caso, es un personaje. Pero dice Martín Lutero, después de que ya el gobierno lo quiere perseguir, lo quieren matar la iglesia católica por estar predicando y diciendo, Martín Lutero, igual que Pablo, puso su vida porque dijo, es por gracia. Y clavó eso en la puerta y dice, no me voy a mover de ahí. Y si me muevo, y si no me muevo y me quieren matar, que Dios me ayude. Pablo por eso estaba en la cárcel, porque dijo, no me voy a mover de ahí, es por gracia, no es por obras. Pablo es el que empezó, pero no solamente Pablo, sino Jesús. Jesús dio su vida para entender, no es por obras, es por gracia. Pero entonces Martín Lutero, después de que está siendo perseguido, escribe el Nuevo Testamento en alemán, disponible la palabra de Dios para que todo el mundo lea y entienda. Y entonces cuando siente en su corazón que tiene que regresar a pastorear a su ciudad, pero todo el mundo en su ciudad, hay mucha gente, tiene muchos enemigos, y dice esto: si Dios me está llamando, Dios me va a proteger. Pero si Dios no me protege, es asunto suyo. Mi asunto es obedecer. Y dices, ay, Talí, pues eso está muy gacho. ¿Sabes qué? En Jesús tenemos seguridad. O sea, el lugar más seguro es hacer su voluntad. El lugar más seguro es donde Él te tiene sabiendo que estás en lugares celestiales. En quien tenemos seguridad, y entonces no hay temor ahí. Estando en Jesús, no hay temor ahí. No temas. En quien tenemos seguridad y acceso, tenemos acceso al Padre. Tenemos el mismo acceso, lo tienes tú, que lo tengo yo.
No hay diferencia entre ministros de tiempo completo y siervos de Dios de medio tiempo y gente que simplemente ha recibido a Jesús. No hay diferencia. Tienes el mismo acceso a Dios que yo. Eso es lo que hizo Jesús. Y tenemos seguridad, tenemos acceso, podemos orar a Dios y podemos tener confianza. Dice con confianza. ¿Sabes qué? Y saber esto, que la iglesia es esto, nos da mucha confianza para vivir nuestra vida. O sea, no tenemos que estar desconfiados de quiénes somos. Ya sabemos quiénes somos. Ya sabemos el valor que Dios ha puesto en nosotros. Ya sabemos que no importa dónde estemos, estamos sentados en lugares celestiales con Jesús y tenemos seguridad y acceso con confianza. Mira, por medio de la fe otra vez en Él. Es por medio de la fe. Versículo 13, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros. Entonces Él les dice, iglesia, yo estoy aquí en la cárcel por ustedes, pero no se avergüencen, porque no soy prisionero de Roma, soy prisionero de Jesús y voy a poner mi vida en la raya. Y Pablo le está diciendo, si yo estoy aquí en la cárcel, les pido que no desmayen a causa de mi tribulación. Y Pablo, te das cuenta, Pablo nos está llevando así a lugares celestiales. Y de pronto en este versículo nos baja y nos pone en la cárcel, pies en la cárcel. Y está diciendo, mira, estamos en lugares celestiales, pero las tribulaciones son reales. ¿Y sí o no? ¿Sí o no? Nuestras tribulaciones son reales. Y Dios sabe que tus tribulaciones son reales y que tus heridas son reales y que tu enfermedad es real y que tu crisis económica es real y que tu juicio en el que estás es real y que todo lo que estás viviendo en tribulación es real. O sea, Jesús no vino simplemente a tapar eso, Jesús vino a solucionar un problema más grande que es nuestra salvación. Un día esto va a terminar. Y Pablo dice, les pido un favor, no desmayen, o sea, no se agüiten a causa de mi prisión. No se agüiten. Las cuales son vuestra gloria. Pablo está diciendo, no, o sea, yo estoy aquí en la cárcel por ustedes, no se agüiten por eso. Mi tribulación es real, pero no se agüiten por eso, porque mi tribulación al final es para su gloria, porque estoy defendiendo el mensaje, estoy defendiendo el evangelio. Tu tribulación vivida en Jesús, en lugares celestiales, arroja gloria a Dios. Te lo dejo de tarea.